Queridos amigos, colaboradores, asistentes que nos acompañan en esta hermosa tarde de día lunes, donde nos hemos convocado a un evento intelectual, un evento académico, como lo ha realizado nuestra universidad durante estos tiempos, agradeciendo a cada uno de ustedes que se hayan dado el espacio para poder contemplar esta presentación, que en el día de hoy tengo el enorme orgullo de presentar a un colega con grado de magíster, colega que está también muy presente en nuestra casa de estudios. Me refiero al profesor, al señor Nilton Willy Otianio, que es de nacionalidad peruana. Nilton, es el perfil académico del señor Otiniano es bien amplio. Básicamente, él trabaja como dentro del programa de Administración de Negocios Financieros de la Universidad de San desde febrero del año anterior. Tiene un MBA también de la Universidad del Pacífico. Además, en términos de perfil laboral, es docente de negocios de la UPN, es consultor asociado también de la CONCAFI, es gerente comercial de Molisol, ha sido también gerente de la Caja Arequipa, y ha sido gerente también de pequeñas empresas como Interbank, por ejemplo, para pequeñas empresas, gerente también de la agencia de créditos Vivanco, y también ha sido funcionario de negocios de Credit Scotia, el área financiera. El bagaje de información, de antecedentes curriculares, de antecedentes laborales que tiene el señor Nilton Willy es amplio. Y en la temática que vamos a tratar en este día es muy interesante y muy atingente y muy necesaria de atender, dado que muchos de nosotros que tenemos pequeñas y medianas empresas, entramos en una instancia que es bastante dolorosa y cruel, que es básicamente el determinar cuáles son las causas principales del aumento de la morosidad en las pequeñas y medianas empresas y qué medidas se deben adoptar para controlarla. En realidad, lo que vamos a aprender en esta sesión, muy interesante por cierto, es a realizar un diagnóstico de las posibles razones del incremento en la morosidad de las pequeñas y medianas empresas y qué decisiones vamos a adoptar para corregir ante una actual coyuntura. Es un privilegio como Universidad Benito Juárez dar la bienvenida al profesor y les recuerdo, estimados amigos, que esta ponencia del señor Milton queda íntegramente grabada en formato MP4 como material académico para vuestra disposición. Finalizando la temática, ustedes podrán realizar algunas consultas y yo actuaré en calidad de moderador junto a ustedes. Estimados amigos, los dejo entonces con el profesor Nilton. Profesor, la audiencia es suya, puede comenzar cuando usted lo estime. Muy buenas tardes, estimados participantes, estimados colegas, y agradecimiento especial a la Universidad Benito Juárez por esta oportunidad de presentar este tema tan importante en esta coyuntura actual, principalmente en la economía peruana, y también vamos a hablar del tema latinoamericano. Entonces, para reforzar, el tema de hoy día es las causas principales del aumento de la morosidad en las micro y pequeñas empresas y qué medidas debemos adoptar nosotros para controlarla. Dentro de los temas a tratar, vamos a ver un panorama general del sistema financiero peruano, cómo está compuesto, el sector de las MIPES peruana, los tipos de créditos según la Superintendencia de Banca de Seguros del Perú, qué clasificación tienen estos deudores de la micro y pequeña empresa, cuál es el ciclo de negocio, siempre hablamos de la tecnología crediticia, acá lo vamos a ver con mayor detalle. También, ¿qué técnicas se utilizan para una recuperación efectiva de los créditos que caen en morosidad? También vamos a identificar las principales fallas en el otorgamiento de créditos que se ve en el día a día en las principales instituciones financieras.
Y finalmente vamos a tener qué medidas nosotros podríamos recomendar para controlar la morosidad en este segmento tan importante de las micro y pequeñas empresas. Como parte introductoria, este trabajo, este tema, obedece principalmente a la preocupación por el incremento de la morosidad en las micro y pequeñas empresas en el Perú, principalmente en los últimos 3 años. La estrategia también que se está dando en la actual coyuntura, en la cual los bancos grandes están comprando a las entidades financieras más pequeñas, en las cuales ya tienen una cartera de clientes, ya tienen un nicho de mercado definido y dentro del negocio que ellos manejan prefieren comprar estas entidades pequeñas que no están teniendo un buen desempeño para poder, con el respaldo del capital de estas principales entidades financieras, poder levantar y lograr una mejor participación de mercado. Bueno, dentro de los beneficios de adquirir este tipo de entidades financieras pequeñas es, como bien lo indiqué hace un momento, es adquirir cartera de clientes, que es bien difícil empezar de cero, que alguien te conozca, versus tener ya una cartera de clientes definida. También vamos a hacer frente a la coyuntura de la desaceleración económica que estamos viviendo. El tema, en comparación, 3 años atrás teníamos unos niveles de crecimiento de nuestra economía promedio de 4 o 5%. En 2016 hemos logrado promedio de 2.5% y este 2017 también estamos planteando crecer en el rango de 2.5 a 2.8. Es decir, el escenario no es muy alentador y el tema es qué debemos hacer frente a esta coyuntura. La alta competencia también es otro factor súper importante en este segmento, principalmente en el mercado de Lima. Anteriormente, hace unos 8 o 10 años, solamente como caja municipal existía la Caja Metropolitana de Lima, porque dentro de los estatutos de las cajas municipales solamente les permitía estar solamente en su ciudad de origen. Me explico. La Caja de Piura, solamente en el mercado de Piura. Arequipa, solo en Arequipa. De ahí han permitido, se ha flexibilizado y ahora todas las entidades financieras pueden estar en cualquier punto del país. Ejemplo de ello es en que en Lima está la Caja de Lima, Huancayo, Piura, Trujillo, Arequipa, las principales cajas municipales. Entonces, la oferta crediticia ha aumentado considerablemente. Y este tema es importante tener en cuenta porque la oferta es alta, la desaceleración económica no está ayudando a que dinamice el consumo y por ende se está teniendo este tipo de alertas de un incremento de morosidad que perjudica principalmente a estos clientes. Veamos un poco el tema del sistema financiero peruano. Nuestro sistema financiero de Perú está conformado por el conjunto de instituciones tanto bancarias, financieras y demás empresas de instituciones de derecho público-privado, que son obviamente debidamente autorizadas por nuestra Superintendencia de Banca y Seguros, que operan como intermediarios financieros. A continuación vamos a hacer un gráfico donde vamos a poder mostrar cuál es el organigrama del sistema financiero peruano. Tenemos que dentro del sistema financiero peruano, la ley de la SBS de la 26702 es la que permite este tipo de distribución. En la parte izquierda tenemos las entidades de banca múltiple, bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales, cooperativas y EDIPYMES. De ahí también tenemos las entidades especializadas como arrendadoras, inmobiliarias, factoring, afianzadoras y fiduciarias. También tenemos dentro del sistema financiero el tema de seguros, compañías de seguros y reaseguros. Y como organismos supervisores tenemos al BCR, que es el Banco Central de Reserva del Perú. De ahí tenemos a la CONACEP, la SAF, las Bolsa de Valores, la SAP, que son las sociedades agentes de bolsa, las distintas clasificadoras de riesgos que existen en Perú, los fondos mutuos. Entonces, todo este organigrama del sistema financiero peruano es lo que resume la actual coyuntura. Ahora vamos con el sector MIPE, que es la micro y pequeña empresa peruana. ¿Cuál es la definición según la legislación peruana? La micro y pequeña empresa es la unidad económica que se constituye por una persona natural o jurídica, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. Principalmente, esta es la concepción de la micro y pequeña empresa. ¿Qué características tienen?
Este tipo de características es variable, pero principalmente hemos escogido la clasificación que tiene la SUNAT de la economía peruana, en la cual a microempresa lo define por el número de trabajadores, que haya de 1 hasta 10 trabajadores, que dentro de sus ventas anuales que registran sea hasta el monto de las 150 unidades impositivas tributarias. Actualmente, en 2017, las UITs tienen un valor de 4.050. También los clasifican por el nivel de endeudamiento. Según la SBS, el nivel de deuda debe ser menor a 20.000 soles. ¿Qué quiere decir? Que se va a poder clasificar como microempresa todos los micro pequeños empresarios que tengan un endeudamiento menor a 20.000 soles, incluido el crédito. Por ejemplo, si es un cliente que nunca ha tenido créditos, yo le puedo dar un monto menor hasta 20.000 soles para que esté dentro de este segmento de microempresa. Ahora, la definición de pequeña empresa, también de parte de la SUNAT. En este caso, el número de trabajadores puede ir de 1 hasta 100 trabajadores. Las ventas anuales en este caso ya se amplía, pueden ir hasta un máximo de 1.700 UITs. El nivel de endeudamiento, según la SBS, también varía. En microempresa veíamos que eran menos de 20.000 soles de deuda. En este caso, para pequeña empresa, el nivel de deuda debe estar dentro de los 70 hasta los 300.000 soles. El tema de informalidad en las micro y pequeñas empresas en América Latina y el Caribe. Este tema de la informalidad es un factor clave súper importante que vamos a tratar a continuación y de alguna manera explica en parte este tema de la morosidad. Ahora, hemos indagado en el tema de la biografía con Guillermo Perli, que es economista, jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, en la cual tiene como información reciente a febrero del 2017 que mientras que en el resto de países de América Latina y el Caribe el rango de informalidad está dentro del 50-60%, acá en Perú estos porcentajes están alrededor del 70 a más por ciento. Entonces, esta es una variable que está por encima del promedio y de acá lo vamos a analizar posteriormente con mayor detalle. También vamos a ver que las causas de este alto grado de informalidad son diversas. Entre ellas está la falta de políticas públicas que generen un incentivo para que estas empresas se formalicen. Una de las medidas que ha tomado el actual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski desde 2016 es incentivar la formalización, haciendo los trámites más simples, más rápidos, menos costosos, para que la base de estos contribuyentes se incremente. Pero todavía no hay unas políticas efectivas para que se cumpla el objetivo del actual gobierno. Actualmente muchas de estas pequeñas empresas tienden a ser informales porque no ven en la formalidad en realidad un beneficio. Muchas de ellas piensan que ellos al tributar o al ser formales van a trabajar para la SUNAT y por ende la SUNAT no tiene nada a cambio de ellos que los beneficie. Y ellos lo ven más por el lado de un perjuicio de altos costos que son necesarios para realizar trámites y cumplir una legislación laboral muy estricta. Es por eso que ellos evitan y siguen manteniéndose como el sector informal. En realidad, 70% es un alto grado de informalidad que es preocupante y el gobierno de turno debería tomar acciones más radicales para ir reduciendo este grado de informalidad. Ahora tenemos datos en Latinoamérica. Países, por ejemplo, como Chile, Costa Rica y Uruguay, tienen un ratio de informalidad que llega al 30%, según información del Banco Mundial. Entonces, hay una diferencia bien importante, 30% en nuestros países y nuestra economía peruana está alrededor del 70%. La mayoría de los microempresarios de México también opina que ser formal no les trae beneficios, como un acceso directo al crédito. Lo ven más por el lado de los altos costos y demoras. En Argentina, por ejemplo, se encuestaron a 80% de los microempresarios y señalan que es muy costoso acceder a la formalidad. Entonces, vemos un común denominador del tema del por qué los países de Latinoamérica y el Caribe no tienen un alto grado de informalidad. Ahora vemos estos datos que son saldo de créditos a las micro y pequeñas empresas con información
a febrero del 2017 en Perú. Esta información es proporcionada por la Superintendencia de Banca y Seguros, que todos los meses actualiza la información con un mes de desfase. Por ejemplo, vemos a febrero del 2016 en microempresa, solamente el créditos microempresa, el saldo deudor estaba en 9.882 millones. A febrero llegó a 10.616 millones. ¿Qué quiere decir? Que tuvo una variación, un incremento de febrero de 2017 versus febrero de 2016 del 7.43%. Con respecto ahora a la cantidad de clientes que se han atendido. Acá tenemos que a febrero de 2017 existía 1.752.923 clientes y a febrero de 2017 se incrementaron la cantidad de clientes de microempresa a 1.899.391 clientes, es decir, hubo una variación anual de 8.36%. El crédito promedio se ha caído ligeramente. El crédito promedio, por ejemplo, a febrero de 2016 era 5.638 soles por cliente y a febrero de 2017 disminuyó a 5.590 clientes. ¿Por qué se ha dado esta variación? Es porque varias empresas han disminuido su ticket o crédito promedio para enfocarse más en el sector microempresa. Es por eso que el saldo promedio por cliente ha disminuido. Ahora veamos cómo están las cifras y las variaciones de los saldos de cartera al sector de pequeña empresa. Tenemos que a febrero de 2016 existió 24.370 millones de saldo de cartera en microempresa en pequeña empresa, y al cierre de febrero de 2017 llegamos a 25.698 millones, es decir, una variación del 5.45%. Es decir, hubo un incremento en el saldo deudor en el segmento de pequeña empresa. Respecto al tema de clientes, también observamos un incremento del 6.37% respecto de febrero de 2017 versus febrero del 2016. Igual comportamiento vemos con el tema de los créditos promedio. Hubo una reducción de 0.87%. En realidad podemos observar que tanto en el segmento de micro y pequeña empresa, comparando del 2017, de febrero a febrero de 2016, ha habido un incremento en el saldo de cartera, en clientes, pero no en el crédito promedio. Ahora veamos información igual a febrero de 2017, cómo está la participación en mercado en las micro y pequeñas empresas. Por ejemplo, vemos en la primera columna el saldo deudor de microempresa. Está dividido en empresas como bancos, financieras, cajas municipales, rurales, edipymes y otros. Y podemos observar que el saldo deudor, ¿dónde está concentrado? En bancos, financieras y cajas municipales. Ahí llegamos a un promedio del 93% de participación de mercado de estas entidades que atienden el sector de microempresa. Ahora veamos por el lado de la pequeña empresa. También observamos similar comportamiento, en el cual tanto los bancos, financieras y cajas tienen la mayor participación de mercado. Cerca del 96% dirigen sus créditos a este segmento. Ahora veamos los números respecto al cierre de diciembre de 2016 en las micros y pequeñas empresas. Podemos tener la siguiente información. A diciembre de 2016, el saldo de colocaciones del sistema microfinanciero llegó a 36.000 millones de soles, lo que significó un crecimiento del 13.12% respecto a diciembre de 2015. Asimismo, la cartera de créditos que se dirigió a microempresa creció en 9.68%. La cartera pequeña empresa creció 13.52%. Esta comparación es de diciembre de 2016 versus diciembre de 2015. Es decir, la cartera de pequeña empresa creció más que la cartera microempresa. Y eso lo vemos en cifras, como vemos en el siguiente gráfico. Ahí vemos la evolución de los créditos a las micro y pequeñas empresas desde diciembre de 2013 hasta diciembre de 2016. Y vemos ahí el tema del crecimiento. Por ejemplo, del 2013 a 2014 hubo un crecimiento del 7.6%. Del 2014 a 2015 se incrementó 6.8%, un menor crecimiento respecto a este año. Y del 2015 al 2016 sí hubo un mayor crecimiento en el saldo de cartera que atiende este segmento, del 13.12%.
Si comparamos los 4 últimos años, es el mayor crecimiento que ha tenido nuestra economía. Es decir, las entidades microfinancieras se ha incrementado el saldo que atienden en el último año respecto al 2016. También vemos que al cierre de este 2016 vamos a analizar los créditos microempresas, principalmente cajas municipales, cajas rurales, pymes financieras especializadas y Mi Banco. ¿Y qué podemos observar? Respecto al total del sistema microfinanciero, por ejemplo, en el 2013 empezamos con 28.214 millones de saldo de cartera y al cierre del 2016 se incrementó a 36.659. Es decir, había un crecimiento relativamente alto en referencia a este segmento. ¿Y quiénes tienen la mayor participación en el sistema microfinanciero? Observamos que en primer lugar están las cajas municipales, que las cajas municipales empezaron con 12.434 millones al inicio del 2013 y terminó con 17.176 millones. Es decir, estas cajas municipales logran casi el 50% de participación de mercado dentro de este sistema microfinanciero. De ahí le sigue Mi Banco con 8.619 millones y después las entidades pymes y entidades financieras con 8.175 millones. Es decir, acá podemos observar la participación de mercado que atiende a este segmento de micro y pequeña empresa. Como resumen, está más concentrada en las cajas municipales, Mi Banco, que es el primer banco especializado en micro y pequeña empresa, y las entidades financieras especializadas. Ahora veamos a detalle, tanto comparando el periodo 2015 y el 2016, en cifras, en números, cuánto de saldo de cartera a microempresas. Por ejemplo, las cajas municipales en el 2015 tenían 3.141 millones de cartera y aumentó a 3.625 millones de soles en saldo de cartera. Las cajas rurales, si bien es cierto, no tienen mucha participación de mercado, pero también registraron un incremento de 235 millones a 430 millones. Las EDIPYMES también presentan, este es un comportamiento diverso, en este caso del 2015 al 2016 hubo una reducción de 358 millones a 183 millones. Las financieras especializadas, como tenemos a Compartamos, Confianza, Crédito Scotia, registran del 2015 1.898.000 de saldo de cartera y al cierre de 2016 hubo un incremento y llegaron a 2.033.000 como saldo de cartera. Y Mi Banco, los créditos que están dirigidos solamente a microempresas también han tenido un crecimiento importante. En 2015 tenía un saldo de 2.391 millones y al cierre del 2016 cerraron a 2.530 millones de saldo de cartera. En realidad podemos observar que respecto a 2015 al 2016, como ya mostramos en gráficos anteriores, había un incremento de promedio de 13% de saldo de cartera en lo que es microempresa. Ahora, con respecto al número de deudores, que también es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el sector de microempresa más está enfocado en los pequeños clientes, los pequeños créditos, no en los clientes que tienen montos importantes de crédito, sino en los pequeños, para darle accesibilidad o bancarizarlo. Y podemos observar también que las cajas municipales, en este caso, hubo un decremento en el número de este tipo de clientes. En el 2015 empezaron con 659.381 clientes y el cierre de 2016 disminuyó a 603.620 clientes. Las cajas rurales también tuvo un comportamiento de disminución en este tipo de deudores. Las EDIPYMES, por el contrario, hubo un incremento de 52.074 clientes al cierre de diciembre de 2015 y el cierre de diciembre de 2016 hubo un incremento a 99.033 clientes. En este caso sí hubo un incremento. Ahora, con respecto a las entidades financieras especializadas, también hubo un decremento en el número de deudores dirigidos a este segmento, de 644.440 que tenía al cierre de 2015, al cierre de 2016 observamos que hubo un decremento a 538.588 clientes. Y finalmente vemos
En mi banco, que también hubo una disminución relativa de 548.644 clientes que tuvo al cierre de 2015 y al cierre de 2016 registró 538.006 clientes. Es decir, en la mayoría de entidades que atienden el segmento de microempresa ha existido una disminución en el número de deudores, pero un incremento en el saldo deudor. ¿Y a qué obedece? Obedece a muchos factores en realidad. Principalmente considero que uno de los factores que explica una disminución del número de deudores es la alta competencia. ¿Qué quiere decir? Que al haber tantas entidades financieras, los clientes de este segmento tienen más posibilidades de migrar a través de compras de deuda o mayor oferta financiera que le ofrecen las otras entidades. Entonces, dejan una entidad y se van a otra. Entonces, básicamente, esa sería una posible explicación para la disminución de los deudores de microempresas. Ahora veamos unos temas importantes. La evolución de la mora de las instituciones microfinancieras. Acá vamos a observar el periodo 2013 hasta el 2016, hasta el cierre de 2016. Y los hemos agrupado. Por ejemplo, el color azul es el 2013, el rojo es el 2014, el verde 2015 y finalmente el morado es el 2016. Entonces, ¿qué tipo de comportamiento vemos? Vemos lo siguiente. En las cajas municipales, en promedio, vemos que se ha mantenido el ratio de mora de 5.82 a 5.47 en 2016. Las cajas rurales también hemos visto una disminución, pero principalmente quiero acotar un tema respecto a las cajas rurales. Muchas de ellas se han declarado en quiebra, que han sido absorbidas por cajas municipales u otras entidades financieras. Es por ende que este indicador ha disminuido. Es decir, ha habido un efecto de compra de deuda, por ende han desaparecido con el nombre de esa entidad. Es por eso que tiene este tipo de comportamiento atípico. Las EDIPYMES también en promedio han mantenido la mora. Las financieras sí vemos que había un incremento, un ligero incremento en realidad. Por ejemplo, empezaron en el 2013 con 5.21% de morosidad y terminaron en el 2016 con 5.56%. Finalmente vemos en mi banco que en el 2014 presentó un alto ratio de morosidad de 6.98 y justo en estos años se dio el tema de la fusión con financiera Edificar, en la cual ahorita tienen la mayor participación de mercado dentro del segmento de microempresas. Y también podemos observar que al cierre de 2016 hubo una ligera disminución. Tengamos en cuenta también que estas entidades microfinancieras, varias de ellas tienen políticas de ventas de cartera. ¿Qué quiere decir? Cuando ya cierto tipo de clientes son irrecuperables y ellos, por no tener dentro de sus indicadores este tipo de clientes que perjudica su ratio de morosidad real, los venden la cartera. Es decir, si yo no recupero, ya no voy a poder recuperar nada con estos clientes, lo vendo a un monto menor de saldo de cartera a empresas especializadas y lo recupero. Y esto me genera como otros ingresos dentro de mi estado de ganancias y pérdidas. Es decir, todas estas entidades, no necesariamente los indicadores que se muestran son los reales. Hay, de alguna manera, un tema de un disfraz en los ratios de morosidad, porque muchas de ellas no se considera el efecto de la venta de carteras. Si se considera el efecto real de toda la morosidad, los ratios estarían muy por encima del 10% de morosidad en este segmento. También vemos que la morosidad de la cartera de microempresa al cierre de 2016 alcanzó un indicador de 4.7%, que es 0.12 puntos porcentuales menos que 2015. Pero acá hay otro aspecto a considerar. Pero el saldo de cartera en morosidad sí se incrementó. Y esto es lo que nos interesa. Si bien es cierto, en términos relativos, porcentuales, hubo una disminución porque hubo un crecimiento en saldo de cartera, pero el saldo de cartera en morosidad se incrementó casi 2.000 millones de soles, lo cual es un monto importante. Acá tenemos la morosidad de los créditos microempresa, de las cajas municipales, de las cajas rurales, las EDIPYMES, como indicamos, hubo un crecimiento, las financieras también, y mi banco también una ligera disminución de 2.9 a 2.86. Acá se está
separando la morosidad de los créditos microempresa versus la morosidad de lo que son pequeña empresa. Ahora veamos los tipos de crédito según la SBS. Entonces, según la SBS de 2008, de una resolución en la cual consideraba 8 tipos de créditos dentro de la economía peruana. Están los créditos corporativos, a grandes empresas, a medianas empresas. Principalmente los tres tipos de créditos iniciales obedecen más por el tema de ventas facturadas. A partir de pequeña empresa y microempresa, como lo vimos en las primeras diapositivas, más se van separando por el nivel de ventas o nivel de endeudamiento de microempresa. Recordemos que se considera un cliente de microempresa si tenía un endeudamiento menor a 20.000 soles y pequeña empresa de 20.000 hasta 300.000. ¿Okay? También vemos que los consumos revolventes, que son las tarjetas de crédito que se usan las personas naturales, y los créditos de consumo no revolventes son los créditos personales a cuotas fijas. Y finalmente tenemos los créditos hipotecarios para vivienda. ¿Okay? Entonces, estos 8 tipos de créditos son los que actualmente están operando en nuestra economía peruana de acuerdo a las condiciones que deben cumplir según la Superintendencia de Bancos y Seguros de Perú. Y relacionado al tema anterior, también vemos la clasificación crediticia del deudor de la cartera de créditos a las micro y pequeñas empresas, según la SBS. La SBS, por ejemplo, considera 5 categorías: categoría normal, categoría con problemas potenciales, categoría deficiente, categoría dudoso y pérdida. Dependiendo del tipo de crédito que vimos en la lámina anterior, la categoría varía y por ende el nivel de provisiones que exige la SBS de acuerdo a la categoría varía. Es decir, en promedio, un cliente en categoría normal debería tener de 8, máximo hasta 8 días de atraso. De 8 a 30 días, por ejemplo, en microempresa, ya lo pasan a la categoría de problemas potenciales. Más de 30 a 60 deficiente, de 60 a 90 dudoso y hasta 120 ya categoría pérdida. Por ejemplo, le doy el caso de microempresa y pequeña empresa. Este tipo de categoría está relacionada con el nivel de provisiones. Por ejemplo, el nivel de provisión que se considera la categoría normal, un cliente que tiene calificación normal en el sistema financiero solamente se provisiona el 1% de lo que se ha prestado. La categoría con problemas potenciales, si es que yo atiendo a este tipo de clientes, aumenta a 5% el nivel de provisiones. Categoría deficiente sube a 25% el nivel de provisiones, categoría dudoso al 60% de provisiones y la categoría pérdida se provisiona al 100%. ¿Qué quiere decir todo esto? Nosotros sabemos que el tema de provisiones es un término contable, pero si bien es cierto es contable, afecta directamente el estado de ganancias y pérdidas. Es decir, afecta directamente a la vena de las utilidades de las entidades financieras. Es decir, las entidades financieras siempre van a querer atender a un cliente con categoría normal. Quiere decir un cliente con categoría normal que hasta el último corte de información según la SBS mantiene un buen comportamiento de pago, a diferencia de las otras categorías en las cuales muchas entidades atienden solamente a clientes con categoría normal, no a clientes con problemas potenciales, ni deficientes, dudosos y obviamente no pérdida, porque genera un mayor riesgo, mayor provisión y por ende un mayor impacto en las utilidades. Es por eso que dentro de sus políticas crediticias de riesgo solamente estipulan la atención a la categoría normal. Pero acá hay otro tema que es necesario comentar. La SBS también tiene el tema de alineación de cartera. ¿Qué quiere decir? Si un cliente tiene crédito en 3 entidades financieras, por ejemplo, tienen el Scotiabank, Interbank y el Banco Continental, pero en 2 de ellas paga súper bien, súper puntual, y por X motivo en el Scotiabank está teniendo atrasos, por ende, ese tipo de mala calificación en el sistema financiero por una entidad, el resto de entidades financieras, por alineación de cartera, según disposición de la SBS, tienen que provisionar de acuerdo a la peor categoría que reporte la entidad financiera y por ende van a tener que provisionar un monto mayor. Así sea un excelente cliente en las 2 entidades primeras que paga puntual, pero por la alineación de cartera tiene que cambiar toda su calificación y su nivel de provisiones.
Por eso es importante el tema de seguimiento a este tipo de clientes, para que no presenten alertas de sobreendeudamiento. Ahora veamos el corazón de las micros y pequeñas empresas, que se mide a través del ciclo del crédito. El ciclo del crédito es donde intervienen varias etapas a la vez. Tenemos el tema del otorgamiento de la iniciación, como yo capto a los clientes a través de promociones masivas, ventas en frío o base de datos. De ahí el tema del otorgamiento incluye la evaluación crediticia, tanto la cualitativa como cuantitativa, que vamos a explicar posteriormente. De ahí el tema del seguimiento, el seguimiento que tiene que hacerse de la cartera de clientes. Por ejemplo, clientes que han solicitado crédito para invertir en su negocio, para comprar un bien mueble o inmueble, los asesores de negocio deben hacer el seguimiento respectivo para asegurarse que realmente se ha invertido de acuerdo al cliente indicó. De ahí vemos el tema de recuperación. En este tema de recuperación entran los clientes que ya empezaron a presentar alertas de morosidad. Y para ello, el área de recuperación tiene sus propias políticas. Hay unas entidades microfinancieras que hasta 30 días lo manejan en agencia, tanto los asesores de negocio como el gerente encargado de la oficina. Más de 30 ya se encarga el área de recuperaciones. Hay otras que en la misma agencia tienen los 3 tramos de morosidad, de hasta 30, 60, 90, y más de 90 ya lo traslada a otra área. Es decir, cada entidad financiera tiene su propia política crediticia y de recuperaciones. Entonces, de acuerdo a los casos que se presenten en el tema de recuperaciones, se van a aplicar estrategias políticas. Es decir, si vemos un segmento de clientes o cierta tipología de clientes, por ejemplo, clientes hombres de 20 a 25 años que presentan un alto grado de informalidad, poco tiempo en el negocio y morosidad, dejan de atenderlo y se implementan y se agregan las políticas. Entonces van restringiendo de acuerdo al comportamiento de cada tipo de cliente. En resumen, ese es el ciclo del crédito. Ahora veamos un término interesante en el tema de la tecnología crediticia. Cabe mencionar que en el Perú, la primera entidad financiera que empezó a atender este segmento de la micro y pequeña empresa fue la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura, en el año 1982. ¿Y cómo llegó? Porque vinieron representantes de las cajas municipales alemanas, donde allá en Europa las cajas municipales tienen el mismo nivel y magnitud que un banco, o sea, son importantes, y de alguna manera implementaron ese tema de la tecnología crediticia de los micro y pequeños empresarios, en la cual el objetivo era dar acceso a estas personas que no tienen ningún sustento del negocio, ningún grado de formalidad, pero para que accedan al crédito, para que les dé posibilidades de mejores niveles de vida, en la cual podían comprar su casita, mejorar las condiciones de su negocio, comprar cierta maquinaria, vehículos, es decir, que le mejoraran la vida. Ese es uno de los objetivos sociales de las entidades microfinancieras que empezaron a atender este segmento. Entonces, ¿qué quiere decir ahora la tecnología crediticia? Es un conjunto de acciones, técnicas y procedimientos que son necesarios para diseñar y construir un modelo de gestión para la promoción y selección, evaluación, aprobación, seguimiento y la recuperación del crédito. Estas etapas forman parte del proceso de evaluación crediticia, que ya lo hemos explicado en la anterior diapositiva en el ciclo del crédito. ¿Qué objetivos busca la tecnología crediticia? Busca identificar, analizar y minimizar los riesgos cualitativos y cuantitativos en primer lugar. Y busca minimizar y cuantificar para que puedan a priori sepan qué riesgo van a enfrentar por atender cierto tipo de cliente. También debe haber una oferta de productos apropiada de acuerdo a las características y perfiles del sector donde opera nuestro mercado objetivo para que asegure la sostenibilidad y continuidad de la entidad financiera. Para que la idea es que se logre una relación duradera con el cliente. Es por eso que tan importante es el servicio al cliente. ¿Qué principios tiene la tecnología crediticia? Tiene 7 principios principalmente. Primero tenemos la evaluación socioeconómica del negocio y de la situación familiar del solicitante. Tenemos la evaluación de la capacidad de pago, dimensión del crédito a otorgarse, el rol del asesor de negocios, la utilización de garantías no convencionales, el rol del comité de créditos y la diversificación del riesgo. Cada etapa
ninguna más importante que la otra. Todas deben de relacionarse, todas son importantes. Por ejemplo, en la evaluación socioeconómica del negocio y la situación familiar, acá evalúan la parte cualitativa, qué condiciones de vida, es soltero, casado, conviviente, cuántos hijos tiene, este tipo de variables súper importantes, principalmente en las microempresas, que no hay mucha información cuantitativa. Entonces acá, ¿qué se evalúa? El tema de referencias de los vecinos, del mercado, del domicilio, si es una persona problemática, si es una persona responsable. Toda esta información vamos a poder conseguir con la evaluación socioeconómica. De ahí tenemos la evaluación de la capacidad de pago, que es netamente la parte cuantitativa. Y acá hay un tema importante que mencionar. Acá la capacidad de pago, especialmente en las micros y pequeñas empresas, es un nivel de especialización tan importante. ¿Por qué? Porque, como ya mencionamos anteriormente, hay un alto grado de informalidad, por ende, este tipo de segmento de micro y pequeña empresa no tiene mucho sustento del negocio. No tienen sus PETs, no tienen su declaración nacional, no tienen ningún tipo de registro con las cuales ellos puedan sustentar que venden lo que dicen. Entonces, el olfato, el expertise, como lo llaman algunas entidades financieras, es conseguir gente especializada en evaluar este segmento, que te pueda construir y estimar sus estados de ganancias y pérdidas, su balance general y el análisis de ratios que requiere. Entonces, es la parte cuantitativa. La dimensión del crédito a otorgarse también es súper importante. Esta dimensión va a obedecer a las necesidades del cliente, si está de acuerdo o no, si ha manejado este tipo de montos, si el producto con las condiciones que se ofrece va de acorde a lo que el cliente realmente necesita o no. El rol del analizador de negocios también es súper importante, asesorarlo realmente porque es que la inversión que invertir sea realmente rentable o no, o de repente hay mucho riesgo en las cuales le va a decir, mira, alerta, este tipo de negocio no te conviene, ten en cuenta esto, y de alguna manera hacerle el seguimiento respectivo al asesor de negocio. La utilización de garantías no convencionales también cumple un papel, pero secundario. Realmente lo que se evalúa en microempresa es la calidad de la capacidad de pago y la parte cualitativa. Porque en la parte de garantías, este tipo de segmento no tiene casas inscritas en registros públicos, normalmente ocupan barrios en los conos, son invasiones, tienen con las justas una constancia de posesión si es que la tienen. Entonces, ejecutar garantías en este segmento no sirve de nada porque no cumplen los requisitos necesarios. Es por eso que la parte cualitativa y cuantitativa es súper importante. El rol del comité de créditos también es necesario e importante. ¿Por qué? Porque en el comité de créditos es donde se decide el crédito. ¿Por qué? Porque el asesor de negocio que va a exponer el caso lo sustenta de todas las fortalezas y debilidades que tenga, y las personas que participan en el comité, que pueden intervenir el gerente de agencia, el jefe de crédito, los analistas senior, tienen con su experiencia tratar de refutar, y el objetivo es lograr minimizar el riesgo. Para ello, el asesor de negocios debe estar preparado y conocer bien al cliente para poder sustentar bien su crédito, para que sea viable. Y la diversificación del riesgo es súper importante. Por ejemplo, en microempresa acostumbran el tema de atomización del crédito. ¿Qué significa? Dar créditos pequeños y escalonados, de 500, 1000, 2000 soles, dependiendo si son clientes que nunca han accedido al sistema financiero, si no tienen mucha referencia crediticia, empiezan con créditos pequeños. No es lo mismo dar 100 créditos de 1000 soles que un solo crédito de 100.000 soles y cae en mora. El impacto de los 100.000 soles y cae en mora afecta directamente el tema de ratio morosidad, provisiones y rentabilidad. Y de acuerdo al asesor de negocios que coloque su futuro en la entidad, porque si es un crédito mal colocado, obviamente va a ser observado el tema de su línea de carrera, estancamiento laboral y por ende malas referencias. Por eso que es importante la responsabilidad que tengan los asesores de negocio al momento de decidir a quiénes dar y qué montos dar créditos. La tecnología crediticia también tiene que tener en cuenta la visión del cliente objetivo. Me explico, la facilidad de acceso, que sea rápido, oportuno, flexible, y los costos. ¿Qué factores claves tiene la tecnología crediticia? ¿Qué se necesita? Se necesita que los asesores de negocio ejecutivos, que lo llaman otras entidades bajo el mismo modelo, cumpla con todas las normas y procedimientos que establece la entidad financiera, es decir, todas las políticas, normas,
debiendo considerar lo siguiente: elegibilidad del solicitante, elegir el cliente que realmente cumpla el perfil que requiere la entidad y que cumpla con los requisitos. El segundo factor es la evaluación y aprobación del crédito, una etapa importante. Las condiciones del crédito también. Hay que conocer el cliente, saber su necesidad, porque yo no el cliente que me pida, por ejemplo, un crédito para comprar un local o una casa y le voy a dar a 12, 18 meses, de repente puede tener capacidad de pago, pero como es una inversión a largo plazo, obviamente el retorno es a mediano y largo plazo y posiblemente se ajuste. Normalmente se da plazos cortos cuando se va a invertir en el mismo negocio como capital de trabajo o otro tipo de modalidades de crédito, pero a corto plazo. Los procesos de seguimiento y recuperación del crédito también importante. El seguimiento, dentro de este proceso están el análisis de cosechas que se hagan de la cartera de crédito, por analista, por agencia, por gerente, por jefe de crédito, por giro de negocio, mensualmente, para que nos den alertas oportunas para poder tomar decisiones. Y la recuperación también, la recuperación del crédito es desde el primer día, a través de llamadas telefónicas. Este tipo de profundidad en la recuperación lo vamos a ver más adelante. Ahora veamos con el primer factor, elegibilidad. Se tiene que tener en cuenta el monto mínimo de atención. En unas entidades de 300, 500, en microfinancieras, el proceso de admisión, qué requisitos debe presentar, copia del DNI, último recibo de luz o agua, un sustento del negocio, la información requerida del cliente. Como se trabaja en base a confianza, el cliente debe brindar la información que el asesor de negocios necesita para poder decidir. Y la determinación de colaterales va a depender del monto, en realidad. Como les mencioné hace un momento, en montos pequeños, los colaterales cumplen un papel secundario, no es determinante. La parte de la evaluación y aprobación considera las siguientes etapas. La evaluación del crédito. ¿Qué se considera en la evaluación de crédito? El análisis de los estados financieros. Una vez que el asesor de negocios ha estimado y ha construido los estados financieros, se analiza. Y este tipo de análisis puede ser el análisis horizontal. ¿Qué quiere decir el horizontal? Que conforme el cliente lo voy atendiendo en el tiempo, voy a ver cómo va evolucionando, cómo va creciendo o decreciendo el negocio. El análisis de ratios financieros también son importantes. No son determinantes, pero son importantes, porque acá podemos ver alertas de liquidez, qué tan rentable es el negocio versus el resto de empresas que están dentro de su entorno, la gestión que tiene, el endeudamiento, cómo lo están manejando. La evaluación de créditos también, ¿qué considera? El análisis de la generación de flujo de caja, el análisis de sensibilidad, siempre trabajar en escenarios pesimista, optimista, la aprobación de créditos, también la parte de la sustentación de la propuesta, como le dije, el rol del comité es súper importante. Las condiciones también a tener en cuenta es de acuerdo al destino, yo le voy a dar de acuerdo al destino y la necesidad del cliente. El seguimiento, como les indiqué, la responsabilidad de todo el proceso crediticio siempre debe ser del asesor de negocios, porque es la persona que ha conseguido y ha otorgado el crédito, en la cual hay que realizar varias actividades de seguimiento hasta que se logre cancelar por completo el crédito. También es importante hacer comités de morosidad. ¿Cuál es el objetivo de estos comités? Es examinar la calidad del trabajo de la entidad en forma particular. ¿Qué se ve? Se ven casos que han caído en mora para ver qué cosas no se deben hacer o qué cosas se les pasó al comité de créditos de analizar o evaluar para que en adelante todos los analistas o asesores de negocios, sean nuevos o con antigüedad en la entidad o en el sistema financiero, puedan tomar mejores decisiones. ¿Okay? Entonces, es un factor súper importante hacer comités de morosidad para detectar las oportunidades de mejora principalmente. Y la participación activa de todos los integrantes debe ser primordial. Todo debe participar. La evaluación en la tecnología crediticia. ¿Qué considera? El desempeño de la aplicación que permite la productividad del asesor de negocios, o sea, que produzca más, la eficiencia en los costos operativos, la calidad en la gestión de cartera. Estos temas principalmente evalúa la tecnología crediticia. Siempre hablamos de productividad, algunas entidades financieras por tamaño de cartera y experiencia del asesor de negocios dicen, sabes que tú al mes tienes que crecer 20 clientes, otras 15, otras 25, eso va a depender de acuerdo a las políticas y a los objetivos que tenga cada entidad financiera de acuerdo a la participación de mercado que quiera lograr. ¿Qué ventajas tiene la tecnología crediticia?
permite una atención personalizada y de confianza. A veces hay clientes que los atiende por primera vez un asesor de negocios y hay ese grado de agradecimiento que lo siguen, sea que se vayan a una u otra entidad, siempre van a seguirlo y sacar crédito con él, sin importar las condiciones crediticias, solo porque les dio la oportunidad de atenderlo con un crédito que lo ayudó a crecer en su momento. También que se ofertan productos adaptables a la necesidad de los clientes. La diversificación de riesgo de cartera que también mencioné a través de la atomización de los créditos en pequeños montos. ¿Qué técnicas debo aplicar para la recuperación de los créditos en mora? Bueno, la cobranza sabemos que es la continuación de un crédito bien evaluado. No necesariamente que caiga 1 o 2 días de mora quiere decir que es un mal cliente, no necesariamente. Pueden pasar diversos factores que impiden que pague de manera puntual, pero la función del asesor de negocios es estar en el momento oportuno para identificar qué problemas se han presentado y buscar las soluciones oportunas, no esperar 30, 60 días recién para tomar decisiones. La disponibilidad de liquidez para que la entidad financiera siga cumpliendo con su función. Claro que sí. Si es una entidad financiera que tiene mucho nivel de morosidad, por ende, un alto nivel de provisiones, se va a restringir sus políticas y también no le va a permitir crecer tanto en saldo de clientes como en saldo de cartera, porque van a ser más restrictivos, va a intervenir el área de riesgos y va a limitar las operaciones. Y para cumplir con el objetivo de rentabilidad desde el punto de vista financiero se debe dar mayor rotación a los fondos disponibles, teniendo en cuenta que toda entidad financiera, su objetivo y su función es intermediar, conseguir créditos de los ahorristas y colocarlo a los deudores, a las personas que necesitan. Entonces, ellos requieren un nivel de rentabilidad para que puedan seguir creciendo. Ahora, respecto a las políticas de crédito y cobranza, de acuerdo a la capacidad de cada entidad financiera o la coyuntura del mercado, se pueden presentar 4 posibles combinaciones de estas políticas. Por ejemplo, un crédito amplio y un sistema de cobranza débil. ¿Qué quiere decir? Que doy altos montos en los créditos que coloco y mi sistema de cobranza es débil. Por ende, voy a tener problemas porque como son montos altos, me va a generar un impacto alto en la morosidad y por ende provisiones. ¿Qué tenemos? La segunda posible combinación, un crédito amplio y un sistema de cobranza fuerte. Este es lo recomendable porque si me estoy arriesgando a entrar en un nicho de mercado que tengo que colocar montos más altos y mi sistema de cobranza se complementa, es fuerte, es efectivo, me permite mantener un nivel de morosidad controlado. Otro escenario o otra combinación tenemos el crédito restringido y sistema de cobranza débil. Este caso se da cuando hay políticas muy restrictivas de crédito dado los altos índices de morosidad y encima hay un sistema de cobranza débil, poco efectivo, lo cual no es recomendable. Y como cuarta combinación dentro de las políticas de crédito y cobranza tenemos el crédito restringido y el sistema de cobranza fuerte. Estos son casos extremos en los cuales algunas entidades tengan unos ratios de morosidad bien elevados. Para ello se requiere un sistema de cobranza fuerte para que se pueda minimizar el riesgo, controlarlo y a partir de que se tienen unos indicadores controlados ya poder flexibilizar ciertas políticas para poder crecer, porque parte del negocio es crecer, no solamente ser recuperadores, pero dadas las circunstancias a veces se tienen que tomar este tipo de medidas extremas. La evaluación del riesgo mide 5 C del crédito, que ve el carácter, que es la parte cualitativa, la capacidad de pago, el capital, los colaterales que son las garantías y las condiciones crediticias como explicamos anteriormente. Los componentes que existen en la gestión de cobranza es la diligencia, la competencia, la confiabilidad, la precisión de recoger los compromisos de pago, el conocimiento que tengo de las técnicas de cobranza, el grado de empatía que tiene el gestor de recuperaciones para con el cliente, el tacto, es decir, la forma que yo puedo llegar al cliente para que yo pueda recuperar el crédito, la cortesía, siempre los clientes estén puntuales o no, siempre debe ser tratado con respeto. Y para esto hay distintos tipos de clientes, como lo llaman tipología de deudores. Hay clientes lentos, los nerviosos, los ignorantes que no conocen mucho del tema financiero, los salameros, el chistoso, el colérico, el prepotente, el piropeador. Para ello, tienen que conocer la tipología de estos clientes y de acuerdo a ello aplicar una estrategia distinta. No puedo aplicar mi mismo estilo de gestión de cobranza a
distinta variedad de clientes. No se puede hacer. Hay que conocer bien, es por eso que es importante capacitar en clínicas de recuperaciones, clínica de ventas, para poder conocer mejor a los clientes. La tipología del personal de cobranzas también es importante porque tenemos diversidad de personas que componen esta área, en las cuales hay los indiferentes, bueno, si cobro bien, si no, no. El impaciente quiere hoy día todo y no necesariamente se puede dar las cosas a la vez. El despreciativo, el agresivo que va de repente, como dicen, con el pie en alto hacia los clientes, las cuales los clientes al ver eso se cierran y no cancelan el crédito. Es por eso que el tacto es súper importante. El irónico y el burlón, hay personas también que los clientes ven este tipo de reacciones y los rechazan y se cierran y no pagan el crédito porque el primer contacto ha sido ineficiente, no ha sido la persona indicada para poder lograr una operación que sí se podía recuperar, posiblemente. ¿Qué medios de cobranza existen? El medio verbal, en que el asesor vaya como recordatorio a los 5 o 7 días, al titular, al aval, tanto al domicilio y al negocio, si es que no lo encuentran alguno de ellos. Los compromisos de pago que se generan deben llevar un registro, ingresar al sistema para hacer el seguimiento. El medio escrito ya, cuando no ha funcionado la gestión verbal, ya se envían cartas de acuerdo de requerimiento de pago, de acuerdo a los días de atraso, y el medio telefónico también, que están implementando varias entidades financieras a través del call center. Clientes que de acuerdo al nivel de riesgo requieren llamar como recordatorio los primeros días, de acuerdo a ciertos tramos, también es uno de los medios efectivos para poder lograr una cobranza en una entidad financiera. ¿Qué herramientas de cobranza también se manejan? Son instrumentos que se utilizan para mejorar el nivel de recuperación. ¿Y qué busca? Busca solucionar problemas y apoyar la recuperación. ¿Y qué tipo de herramientas puedo utilizar? Condonación de gastos. Hay clientes que por X motivo de salud o pérdida del negocio o algo, un desastre natural han perdido, entonces quieren solucionar el tema, pero piden un descuento, una condonación de los gastos. Para ello, la entidad financiera debe estar preparada para poder manejar estos escenarios. Las reprogramaciones también, por ejemplo, lo que se da actualmente en el Perú, la corriente del Niño, los huaicos que han afectado bastantes zonas del Perú, en la zona norte del Perú, en Lima mismo, en los cuales se están reprogramando a los clientes, dándole un respiro hasta 6 meses para que de ahí en adelante puedan recuperarse. Ofrecer tasas especiales para atender a este tipo de clientes, que son unas medidas que ha adoptado el gobierno. El refinanciamiento también, evaluar a clientes que tienen la voluntad de pago, pero se ha deteriorado su capacidad de pago. Entonces, se refinancia la operación. ¿Qué principales fallas se encuentran en el otorgamiento del crédito? Podemos ver los problemas en la definición de las políticas de crédito, o sea, políticas de crédito no acordes al segmento que se atienden. Deficiencias en la evaluación crediticia también por falta de capacitación. A veces hay asesores de negocio que recién empiezan, tienen experiencia y les dan carteras para que administren, carteras de clientes, en las cuales por la poca experiencia se arriesgan, no conocen, son confiados y pasa factura con respecto al nivel de morosidad que tenga su cartera. Deficiencia también en la formalización, la firma de documentos en el desembolso, realmente asegurarse que se la firma, no haya suplantación, distintos casos de fraude, falta de seguimiento y control también, el seguimiento del asesor de negocio, del jefe de crédito, el gerente de agencia debe ser diario, factores exógenos como son las naturales, los que ya mencioné hace un momento. Ahora vamos con las posibles causas que nosotros hemos identificado, y hemos identificado de acuerdo a entrevistas con las gerencias de las principales entidades financieras, llamemos Vivanco, entidades financieras, cajas municipales. Ha habido unas reuniones previas en las cuales se ha levantado bastante información y el común denominador son estas posibles causas que pueden explicar el aumento de la morosidad en las micro y pequeñas empresas en la economía peruana. Por ejemplo, vemos el sobreendeudamiento de los clientes por la alta competencia. Hay clientes que nunca han sacado créditos, sacan crédito con una entidad, de la segunda, viene la tercera, cuarta, quinta y se sobreendeuda, de nunca haber tenido créditos y no tener experiencia en manejar este tipo de endeudamiento. De un momento a otro se ven ajustados para cumplir con sus compromisos de pago y piden refinanciar, empiezan atrasos. Entonces el sobreendeudamiento por la oferta. La desaceleración de la economía también es un factor, dado que el consumo no es muy dinámico en este periodo, o no ha sido muy dinámico por la falta de poder adquisitivo. Es por eso que no ha generado más oportunidades de negocio, que la gente solicite más créditos.
El desenfoque también de algunas entidades financieras en atender segmentos. De repente empezaron atendiendo a microempresa y como vieron que el nicho de mercado presenta un alto nivel de riesgo, quisieron entrar a pequeña empresa o a banca empresa utilizando el mismo método de evaluación que microempresa, lo cual no es recomendable. ¿Por qué? Porque es otro perfil de cliente, otro tipo de evaluación. Para ello hay que especializarse para conocerlo. No tener también modelos estadísticos acorde al segmento. Son pocas entidades financieras en Perú que tienen unos modelos estadísticos potentes, que conocen al cliente tal cual están dirigidos y de acuerdo a ello pueden conocer el perfil de riesgo que tiene cada uno. El destino de los créditos también inadecuados, que es parte de la evaluación crediticia, en los cuales hay clientes que dicen quiero capital de trabajo para mi negocio, pero les presta a un familiar, invierte en un nuevo negocio y a veces con complicidad del asesor de negocios sabe que va a destinarlo a otro giro de negocio, pero calla, no informa, no es sincero y se le aprueba un crédito. Cuando ya la segunda, tercer mes se le va a cobrar, así el asesor sabía que lo presté a tal persona o era para este crédito y me fue mal y no puedo pagar. Entonces, hay responsabilidad también de los asesores de negocio. El alto grado de informalidad del segmento PYME también, súper importante lo que vimos, que en el Perú estamos cerca del 70% de informalidad, lo cual es un alto ratio en comparación al resto de países de América Latina. También políticas laxas, flexibles de algunas entidades, las cuales quieren solamente crecer, lograr una mayor participación del mercado y se arriesgan. Y después, cuando caen en mora, ya tienen que replantear sus políticas. También no conocer bien el segmento objetivo. El segmento objetivo de la economía peruana es un tema particular, tiene que conocerlo bien, el tema de la informalidad, la alta rotación del personal, las entidades financieras, hay asesores de negocios que están 6 meses en uno, 6 en otro, y a veces las malas prácticas que aplican perjudican a la entidad financiera. La falta de asesoramiento a los clientes para saber realmente qué es lo que necesitan. La falta de supervisión y seguimiento al personal también. Esa es una de las posibles deficiencias que tienen varias entidades financieras. La falta de técnicas para evaluar por, de repente, la poca experiencia. La flexibilidad en el nivel de los asesores de negocio. Hace 10 años atrás solamente se permitía ser asesor de negocio a las profesionales que han egresado de una universidad. Actualmente se admite egresados de institutos que tienen 2 o 3 años estudiando y ya pueden entrar al sistema financiero. Entonces, el nivel de capacitación, de conocimientos no es el mismo que un egresado de universidad. Las malas prácticas, como mencioné, de los asesores de negocios también juegan un factor importante, en las cuales van de una entidad a otra y solamente lo que hacen es buscar su beneficio económico, lograr bonificar. Una vez que caen en mora, se retiran y se van a otra entidad, pero ellos no tienen en cuenta el tema de reputación, el tema de conocimiento de las referencias. Cuando van a otra entidad, dan la referencia, no es un asesor de negocios que no ha sido muy ético, entonces no son tomados en cuenta. Finalmente vamos a ver qué medidas podemos adoptar para controlar la morosidad. Relacionado a las causas, tenemos que las entidades financieras deben identificar claramente cuál es el cliente objetivo que quieren atender. Para ello deben especializarse en el segmento, conocer, como hay un dicho, ¿no? Zapatero a tu zapato, no incursionar tanto en micro, pequeña, mediana, en las finales con el mismo modelo de negocio, de políticas, de experiencia, no van a poder lograr los resultados que esperan. También deben conseguir modelos estadísticos que permitan medir el perfil del cliente que quieren atender. ¿Para qué? Con esto puedan de repente minimizar el tema de las visitas al cliente que de repente tiene un riesgo bajo, y los que tienen un riesgo medio o alto ya genere visita de parte del asesor o analista de crédito. La capacitación constante del personal de negocios y evaluación crediticia. En algunas entidades exigen que todos los sábados, principalmente todas las semanas, se capacite. Sí, es súper importante. Clínica de ventas, clínica de cobranzas, evaluación crediticia, casuísticas. También otro aspecto, hay que mejorar la supervisión y seguimiento del personal. Todos los días, todos los asesores de negocio deben conocer qué clientes ingresan en mora, qué compromiso de pago. Todo ese tema de seguimiento es súper importante. También hacer el análisis de cosechas en forma mensual para hacer el seguimiento. Con ello tomemos decisiones oportunas. Ajustar las políticas crediticias de acuerdo a la coyuntura. Si es una entidad financiera que tiene altos niveles de morosidad, tiene que tener sus políticas crediticias de acuerdo a esa coyuntura. También la política de incentivos del personal de negocio debe ser atractiva
para que ellos puedan lograr sus indicadores. Y mejorar el nivel de exigencia en los comités de créditos también. En algunas entidades, los comités de créditos mínimo eran 3 personas, pero solo participaban 1 o 2, y a la otra persona le decían, firma acá un costado para cumplir la política de 3, pero no intervenían, no analizaban, y cuando caía en mora, los responsables eran los que participaban en el crédito. Entonces, debe ser un comité de crédito responsable para que sea como un aprendizaje, cada crédito que se sustenta. Considerando el modelo de negocio del segmento PYME, que es caro, porque tienes promotores de crédito, asesores de negocio, analista de crédito, analista de riesgos, tienes los jefes de crédito, gerente de agencias, gerentes zonales, regionales, territoriales. Entonces, mantener estos gastos administrativos tan elevados es caro, que son intensivos en personal y agencias, la cual considero, como lo están aplicando algunas entidades financieras, por ejemplo Interbank, en pequeña empresa, invertir en modelos estadísticos potentes para que conozcan bien el segmento al cual están dirigidos y se generen solo visitas con el nivel de riesgo de medio alto, dependiendo de las políticas que se plantee cada entidad, buscando reducir con esto el gasto del personal, es decir, que tengan que ser eficientes. El modelo estadístico también servirá para reducir la morosidad, claro que sí, y por consecuencia disminuirá el nivel de provisiones, ayudando a mejorar la rentabilidad. A ver, finalmente quiero darle un simple ejemplo. Un estado de ganancias y pérdidas, que se compone de ingresos, ¿sí? De ventas, de los ingresos financieros en estas entidades financieras. Si sabemos que hay alta competencia, que van a tender a reducir sus tasas, por ende sus ingresos financieros, estas entidades financieras ven disminuidos. Ahora, por el tema de costos financieros, hemos visto que el año pasado, en diciembre del 2016, subió la tasa de referencia de la FED en Estados Unidos, lo cual es una tasa referencial y dentro de las políticas está a seguir incrementándolo. ¿Qué pasa? Va a incrementar el costo de financiamiento externo. Es por eso que varias entidades en la economía peruana, como bancos principalmente, están tratando de atraer fondos de las personas, ofreciendo tasas de interés para plazos fijos más altas, porque su costo de fondeo externo se ha incrementado y prefieren pagar un poco más a los clientes ahorristas, principalmente los que tienen sus ahorros de 1 a 2 años. Entonces, si veo disminuido mis ingresos financieros porque la alta competencia así me lo está presentando, mis costos financieros por pagar una tasa de interés mayor a los clientes para atraerlos ha subido, por tanto mi spread, mi margen financiero ha disminuido, mis gastos administrativos también se han elevado porque tengo que pagar toda mi planilla, bonos de los administradores, jefes de crédito, gerentes de agencia, asesores de negocio, es alto, y además el nivel de provisiones es elevado. Es por eso que varias entidades financieras tienen problemas de rentabilidad. Y la Superintendencia de Banca y Seguros está haciendo el seguimiento e interviene para ver qué está pasando, qué nos está cumpliendo dentro del acordado. Entonces, en esta coyuntura actual hay que ser eficientes, hay que focalizar el segmento que quiero, de utilizar los modelos para conocer bien el cliente, capacitación constante y principalmente eso es lo que considero permitiría reducir el tema de la morosidad para que el tema de las microfinanzas en el Perú siga teniendo los niveles de crecimiento en saldo y los resultados de morosidad que estén por debajo del promedio. ¿Okay? La cibergrafía que se ha utilizado, tenemos bastantes links de la web, informaciones UNAT, SBS, del INE. A continuación estoy dispuesto a escuchar las preguntas que ustedes consideren pertinentes a hacer relacionadas al tema. Muchas gracias. Estimado profesor, muchas gracias por su pertinente ponencia, muy interesante la dinámica para entender cómo una empresa puede caer en morosidad, principalmente por un mal manejo muchas veces de crediticio o de desconocimiento respecto a las pequeñas y medianas empresas. Es fundamental, bajo su ponencia, la determinación de las medidas para
controlar este tipo de riesgo que se puede caer. Entonces, agradecido por ello, quiero de inmediato, si le parece pertinente, profesor, voy a dejar la palabra a algunos de los asistentes que están levantando su mano. Me gustaría, en este momento, voy a solicitarle a los asistentes que puedan preguntar al profesor Milton, pero deben estar muy atentos también a sus micrófonos, por favor. Voy a habilitar el micrófono a la señorita Isabel Carrero. Isabel, muy buenas tardes. Estás con tu micrófono habilitado. ¿Desde dónde nos llamas? Y estás a disposición de consultar al profesor. Muy buenas tardes a todos. Les llamo desde Bogotá, Colombia. Tengo una preguntita para el profesor Valencia, Velarde. Quería saber, ¿es importante tener historia crediticia? O sea, ¿cómo tú ves, digamos, en el campo de las finanzas, es importante tener tarjeta de crédito? ¿O es una opción como para de pronto alimentar esa historia crediticia? O sea, es vital, es de fuerte, o sea, es importante. Disculpen, no entendí bien la pregunta, el audio no se escucha muy bien. ¿Puedes repetir, por favor? Repito, es importante tener, digamos, tarjetas de crédito para, digamos, tener una fortaleza, digamos, financiera, o tú ves que es una opción nomás, de pronto una participación, pero no una necesidad. ¿Cómo lo ves? Yo considero que, por lo que poco que te puedo entender, la verdad, porque el audio se distorsiona un poco, es que el tema de los créditos es un factor muy importante que da accesibilidad a todas las personas, principalmente los que no son sujetos de crédito por la banca tradicional, porque no cumplen las políticas que espera, y en la cual me va a permitir crecer. Me parece súper importante que se genere políticas, incentivos para bancarizar a este segmento, principalmente que en la economía peruana, del total de empresas, el 80% pertenecen a las micro y pequeñas empresas, y de ese total, el 70% tienen un grado de informalidad, lo cual es una de las tareas que tiene que hacer el principal gobierno de turno para poder propiciar. No sé si he podido responder tu pregunta, no sé si va por ahí. Sí, señor, absolutamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Buenas tardes. Bueno. Muchas gracias, estimada Isabel. Efectivamente, como lo plantea el profesor, en rigor cuando, y como se lo comunica él, el rol muchas veces que tiene el comité de créditos es evaluar justamente hacer un análisis para minimizar el riesgo de la operación crediticia antes de ser aprobada. Por lo tanto, de alguna manera, estos antecedentes pueden colaborar, como plantea el profesor Nilton, pero sí se necesita más robustez en términos de antecedentes para poder acceder a un crédito para una pequeña y mediana empresa. No sé si estoy en lo correcto, profesor. Correcto, doctor Ignacio. Muchas gracias. Le agradezco su pertinente respuesta, profesor. Voy a habilitar el micrófono al señor José Eduardo Padilla. José, tienes que habilitar tu micrófono, lo tienes en silenciado. Mientras tanto, habilito el micrófono a don Mario Willington Moriano. Hola Mario, muy buenas tardes. ¿Desde dónde nos llamas? Estás con tu micrófono habilitado. ¿Aló? Te escuchamos, Mario. Buenas. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Ok, llamo aquí desde Perú. Tienes que hablar más fuerte, por favor. Llamo aquí desde Perú, Perfecto. Mi pregunta es básicamente, ahorita muchos clientes bancarizados y no bancarizados, básicamente informales, están adquiriendo créditos a través de estas plataformas, ¿no?, que son de internet, las famosas fintech, ¿no? Entonces, ¿en qué medida estas
fintech podrían de alguna manera sobreendeudar, ¿no?, aquellos clientes que recién se están bancarizando, dado que las políticas que estas fintech tienen respecto a créditos son distintas de los bancos, es decir, están entrando a un mercado de mayor riesgo. ¿No? ¿Sí? Sí, ¿cómo estás, Mario? Buenas tardes. Respecto a tu pregunta, considero que el segmento de micro y pequeña empresa todavía no está preparado para este tipo de modalidades, los fintechs de las plataformas, porque este tipo de segmento creo que todavía está dirigido a otro tipo, ya para mediana o grande empresa. Y bajo el esquema de la fintech da facilidad, accesibilidad a los créditos con costos mínimos, en el cual no hay una agencia financiera, no hay personal que te atienda, que te evalúe a través de una información básica en la cual te pueda atender con el crédito. Entonces, de que en adelante eso sirva para que se genere un mayor grado de bancarización en las micro y pequeñas empresas, sí. Debe haber ahora una mayor información respecto a estas alternativas de financiamiento también, es súper importante para que todos los clientes tengan como una alternativa adicional. Pero siempre los clientes deben tener un grado de responsabilidad de endeudarse de acuerdo realmente a lo que pueden pagar. Pero muy importante tu pregunta, Mario, porque eso se está dando en la actual economía del Perú. Están apareciendo varias entidades que ofrecen este tipo de modalidades crediticias. No sé si he podido dar respuesta a tu pregunta o puedo reforzar, ¿me puedes mencionar, por favor? Excelente, excelente, sí, me queda claro. Gracias. Muchas gracias, Mario. Buenas tardes. Gracias, profesor. Gracias, Mario. Un gusto saludarlo a la distancia, a la hermosa Perú. Ahí seguro tiene un coterráneo suyo, profesor, ahí en consulta. Así que muy bien, le agradezco. Habilito el micrófono a don José Eduardo Padilla. A ver si ahora podemos, José. Estás con tu micrófono habilitado. A ver. Saludos. Perdón, José. A ver, creo que estamos con problemas ahí, pero vamos a ver si podemos habilitar ese micrófono. Ahí sí, ya ahí habilitó José. Muy buenas tardes. ¿Desde dónde nos llamas? Buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es Eduardo Padilla. Soy ecuatoriano, pero estoy actualmente viviendo en Puerto Rico. Mi duda es la siguiente. Y felicidades, por cierto, antemano por su maravillosa exposición, que fue un éxito y me encantó acerca de los temas que usted trató. Perdona, estimado José, lamentablemente hay mala señal. ¿Pueden mejorarla para ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? A ver, un poquitito mejor, por favor. Ya. ¿Sí me escucha bien ahí? Ahora sí, te escucho. Sí, buenas tardes. Recordar que muchas felicidades por su exposición. Mi duda era, ¿cómo puedes tú evaluar la voluntad de pago de un cliente? Y otra cuestión sería, lo que tú explicaste, ¿cómo se aplicaría en el campo agropecuario? Para poder, ya que es un área muy susceptible, y así poder evitar que estos clientes caigan en mora. Sí, buenas tardes. La verdad, no hay problemas con el audio, no lo he escuchado bien. La primera parte es lo que escuché, cómo uno puede medir el tema de voluntad de pago, ¿es correcto? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, se pierde por partes, pero lo que poco que he podido entender al principio de la pregunta es cómo medir la voluntad de pago. ¿Es así? Exactamente, sí. Ok. Bueno, en este segmento de micro y pequeña empresa en las cuales no hay información como la pequeña o mediana o banca empresa que están sus estados financieros, auditados o información cuantitativa más que suficiente para decidir una operación, en este caso es a través de referencias. ¿Qué hacen los asesores de negocio que tienen este segmento? Primero hacen un levantamiento de información. Primero van, te hacen la verificación domiciliaria, entran a tu casa, ven las condiciones de vida, si ves que eres casado, soltero, número de hijos, a los vecinos se pregunta qué tipo de persona es, si una persona
honesta, honrada, responsable o no. Esa es una manera de poder conocer la referencia. La segunda es en el negocio, si trabaja en un mercado, en un centro comercial o en cierto lugar donde permita cruzar referencias con vecinos, también es una parte importante, o me voy a la misma asociación, a la administración, en la cual me permita saber cuánto tiempo tiene trabajando este cliente en ese puesto o en ese local, si paga puntual sus mantenimientos, sus arbitrios o todos los pagos que sean necesarios cumplir. Entonces, otras referencias son las referencias del historial crediticio, en la cual uno, de acuerdo al DNI que proporciona el cliente, ve la evolución, cuántas entidades tiene deudas, qué saldos tienen cada uno, está disminuyendo su nivel de endeudamiento en los últimos 6 meses, un año. Entonces, son parte de la forma de poder conocer la parte cualitativa. Otra forma es también, al presentar los recibos de servicios, de luz, agua, teléfono, podemos ver el grado de puntualidad. Cuando hay una carita feliz, quiere decir que es un cliente puntual. Si tiene retraso de 2 o 3 meses, entonces me da alertas que este cliente está teniendo atrasos en este tipo de servicios. Entonces, es un factor a tener en cuenta en la parte cualitativa. La segunda pregunta, no sé si quedó claro la primera. La segunda pregunta, ¿me puedes repetir, por favor? Ya. La segunda era, tratarse de un área muy susceptible como es el sector agropecuario. ¿Cómo tomarías tú en consideración para evaluar un crédito referente a este sector? Bueno, lo que te puedo entender, ¿qué variables considero para atender al sector agropecuario? ¿Es así? Exactamente, ya que es un sector muy susceptible al mercado, a las climáticas, a toda esta situación. Ok, te comento un poco de cómo se maneja acá en Perú, en el sistema financiero. Hay entidades financieras que atienden tanto el sector pesquero, agropecuario, pero hay otras entidades que por la experiencia que no ha sido muy favorable han restringido la atención. Entonces, considero que debería enfocarse las entidades que conocen este tipo de segmento en atender políticas, porque la metodología de evaluación es distinta. Por ejemplo, un cliente que es ganadero o uno que cría cerdos es distinto, o de cosechas o en el tema agropecuario, es de acuerdo a la temporada, de acuerdo al factor climatológico, que si bien es cierto es un segmento riesgoso, pero debería seguir atendiéndose. Bueno, en la economía escuché que me consultas desde Ecuador. En el tema de Ecuador deberían implementarse medidas de acuerdo al análisis de cosechas, cómo se ha presentado la morosidad en este segmento e ir ajustándola. La verdad, no conozco a detalle cómo se está manejando el sector agropecuario en Ecuador, pero lo poco que te puedo comentar acá de Perú es que hay en algunas entidades restringen la atención en este segmento, sector pesquero, agropecuario, por ser un sector de alto riesgo. Hay pocas empresas que atienden las cajas rurales, a unas de pymes que están cerca al lugar donde se hace este tipo de negocios, pero debería impulsarse este tipo de segmentos, porque es un factor, un recurso natural que nos va a ayudar a seguir creciendo, pero hay que conocer bien, aplicar las políticas adecuadas y de acuerdo a ello ofrecer un producto adecuado para este tipo de clientes. No sé si he podido resolver tu duda. Ok, gracias, sí, buenas tardes. Muchas gracias, profesor. Gracias, estimado José. Un saludo también al hermoso país de Ecuador, donde también nuestra universidad tiene sedes, tiene oficinas allá y muchos alumnos que nos acompañan permanentemente. Así que es un privilegio poder tener a tan importante audiencia en este día. Profesor, comentarle que le han llegado muchos saludos de distintas latitudes, precisamente desde Argentina, México, Perú, sus coterráneos, por supuesto, de Chile, también le están llegando de Uruguay, así que Colombia también, así que felicitaciones por su brillante exposición, la cual vuelvo a reiterar que ha quedado grabada en formato MP4. Y para poder ir culminando la actividad, me gustaría, si le es pertinente,
dar una última opción para consulta de un asistente. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, profesor. Voy a habilitar el micrófono al señor Miguel Godos. Hola, Miguel, muy buenas tardes. Estás con tu micrófono habilitado. ¿Desde dónde nos llamas? Hola, ¿me escuchan? Sí, tienes que hablar más fuerte, Miguel. Está muy bajo el volumen. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, pero necesitas hablar un poquitito más fuerte, por favor. Hola, soy Miguel Godos, hablo desde Perú. Miguel, te escuchamos. Tenía una pregunta al profesor. Considerando la coyuntura actual que se vive en el norte del país, la mayoría de instituciones financieras han optado por continuar el financiamiento a clientes incluso que han sido afectados. ¿Cuál sería una condición o un criterio a tener en cuenta puntual para continuar ese proceso de evaluación? Lógicamente que no haya sido afectado por destrucción total, ¿no? Ok, buenas tardes. Lo que he podido entender es, acá en la actual economía peruana, dado el desastre de la corriente del Niño que ha afectado a varias partes del Perú, y lo que ha obedecido a la SBS dictar unas medidas para que las entidades financieras den facilidades de pago a este tipo de clientes que han sido afectados. Básicamente esa es tu pregunta, ¿no? ¿Correcto? Claro, yo hablo de continuar atendiéndolos a pesar de esa medida. Ah, ok. Claro, yo considero que este es un tema exógeno, coyuntural, que el gobierno debe, o cada entidad financiera debe evaluar la real magnitud del desastre. Por ejemplo, considero que la política de reprogramar a todos los clientes que han sido afectados de repente no es la adecuada. ¿Por qué? Porque hay clientes que han perdido parte, que tienen otro ingreso, otro sustento para poder atender sus obligaciones de acá 3, 6 meses, pero hay otros que lo han perdido todo. Entonces, los que han perdido todo es otro tipo de facilidad, otro tipo de alternativa que haría brindarles, porque alguien que ha perdido todo, empezar en 5 o 6 meses a recuperar, que han perdido su vivienda, negocio, todo, entonces es complicado, es como que estaríamos trasladando la mora de hoy a 6 meses y va a continuar ese tipo de comportamiento y por ende va a afectar la cartera morosa de este cliente, de esta entidad financiera. Ahora, puntualmente a lo que tú me preguntas, yo considero que sí deberíamos seguir atendiendo, obviamente minimizando los riesgos, sabiendo que ha habido este tipo de desastres que han impactado desfavorablemente a este tipo de clientes, pero no por ello son malos, son temas coyunturales, que deberíamos darle facilidades a los que realmente van a poder continuar en el negocio y haciendo desde el seguimiento respectivo, pero no porque en esta oportunidad ya no va a poder pagar, por eso cerrarle las puertas. No, por ejemplo, en el tema de las refinanciaciones, un cliente que se le ha refinanciado porque ha tenido un deterioro en su capacidad de pago, pero tiene la voluntad y empieza a pagar puntual, una entidad financiera lo puede atender después de cancelar, obviamente que mejore su nivel de calificación. No es que ya lo refinancié y voy a dejar de atenderlo, al contrario, porque hay clientes que pueden tener atrasos por distintos factores ajenos a él. Entonces, considero que sí debería seguir atendiéndose, analizando mejor las propuestas, haciendo el seguimiento oportuno para poder conocer los riesgos que se presentan en atender a este segmento. No sé si podría resolver tu duda. Sí, gracias, muy amable. Saludos desde Perú. Ya, muchas gracias, compatriota. Buenas tardes. Muchas gracias, estimado Miguel. Gracias, profesor, por esa interesante, realmente muy interesante ponencia que nos grafica precisamente a todos aquellos que estamos en capacidad de liderar organizacionalmente o que también tenemos nuestros emprendimientos, nuestros negocios. Es fundamental el conocer el cómo una dinámica de custodia y de manejo de entendimiento hay que entender para cómo las entidades crediticias de alguna manera encuentran el mercado, cómo evalúan el mercado objetivo en términos de personas o unidades familiares, cómo además también evalúan en ellas
las fuentes de ingreso o también la carencia a veces de información financiera. Para todos nosotros que acabamos de presenciar este interesante webinar, es interesante también conocer que las características que va siempre estar midiendo estas compañías de crédito nos tipifican como unidades económicas o familiares. También el conocimiento de la información confiable realmente que en ella existe en términos de formalidad o no. También a veces la informabilidad de la gestión empresarial anterior que han llevado históricamente, también habla mucho de cómo se desenvuelve o la evaluación que se hace de una entidad crediticia. Como usted lo mencionaba, a veces la demanda también de montos que son de bajos montos, que muchas veces se utilizan para direccionamientos familiares y no con la justificación de crecimiento, o también una falta de cultura financiera. Toda esa dinámica que usted nos acaba de mencionar realmente cobra una relevancia fundamental al momento de tener acceso a la banca tradicional y el por qué muchas veces las entidades financieras no consideran a ciertos sujetos como crédito. Por lo tanto, ha sido una interesante ponencia, profesor. Le agradezco mucho. De parte de la rectoría de nuestra casa de estudios, le envían los agradecimientos, las congratulaciones a usted por esa brillante presentación e invitan y saludan a la concurrencia a seguir inquiriendo conocimiento, información a través de estos mismos seminarios tan interesantes como el que usted nos acaba de entregar. Así que, profesor, serían ahora sus palabras al cierre y nuestros agradecimientos. Okay. Primero que nada, quiero agradecer a todos los asistentes a esta conferencia. En realidad es un tema bien interesante en la actual coyuntura de la economía peruana y considero también en el resto de economías latinoamericanas y del Caribe, como ya hemos podido ver indicadores. Muchas gracias por su participación. En realidad es un honor poder participar en este tipo de eventos, haber absuelto la mayor parte de las dudas, y un agradecimiento también especial a todo el comité organizador de la Universidad Benito Juárez, a usted principalmente, el doctor Ignacio, por las facilidades, por la paciencia y por todo el apoyo que ha recibido desde el momento. Así que hasta pronto, espero que haya otra oportunidad para poder compartir, dialogar y discutir temas tan interesantes que tienen que ver con nuestra economía y el impacto en todo este tema económico. Y nada, muchas gracias, buenas tardes y que tengan un excelente día. Dios los bendiga. Muchas gracias, profesor. Agradecido nuevamente al profesor Milton Otiniano y a nuestra universidad nuevamente les invita y extiende a ustedes la convocatoria a seguir navegando por estos interesantes temas. Por favor, estimados amigos, pueden revisar nuestra página web www.vjonline.mx, donde van a poder encontrar información interesante sobre los posgrados que tiene nuestra casa de estudios, pero también cómo estos interesantes seminarios técnicos como el que acaba de entregarnos el doctor Otiniano. Les agradecemos a ustedes toda la atención y será entonces hasta una próxima convocatoria. Nos despedimos. Un abrazo a la distancia, profesor Nilton. Muchas gracias, doctor Ignacio. Hasta luego. Hasta luego.